Hola amigos, hoy les voy a mostrar cómo desactivar la telemetría en Windows para evitar que Windows o nuestro computador envíe datos a Microsoft. Bien, antes de mostrarles cómo desactivar la telemetría en Windows, quiero mostrarles esta información que recopilé de internet para que ustedes decidan después de leerla si quieren desactivarla o no. Entonces nos dice, la telemetría es una función de Windows que recopila, envía información sobre el uso del sistema operativo a Microsoft. Es decir, envía toda la información que hacemos en nuestro computador de navegación o el hardware que tiene nuestro equipo a Microsoft. Todos los días le está enviando comentarios. Si decides desactivarla, dejará de compartir información con Microsoft sobre cómo usas Windows y las aplicaciones instaladas en tu dispositivo. O sea que Microsoft sabe todas las aplicaciones que ustedes tienen y lo que hacen a diario. O lo que hacemos. Eso puede, al desactivar la telemetría, esto puede resultar en una disminución de la calidad y relevancia de las actualizaciones y mejoras de Windows, ya que la empresa no tendrá acceso a información detallada sobre cómo se está utilizando el sistema operativo. Sin embargo, desactivar la telemetría también puede mejorar la privacidad y seguridad de datos personales al limitar la cantidad de información que se comparte con Microsoft. Es decir, la podemos desactivar y las actualizaciones hacerlas manualmente, que ahorita también les voy a mostrar cómo lo pueden hacer en llegado caso que ustedes decidan desactivar la telemetría. Entonces, si la quieren desactivar es bastante sencillo. Van a ir a la barra de tareas, le van a dar clic derecho, configuración de la barra de tareas. Aquí nos vamos a ir al lado izquierdo, le vamos a dar clic en inicio y vamos a dar clic en la opción privacidad. Ahora vamos a buscar la opción comentarios y diagnósticos, le damos clic y aquí nos aparece la opción de desactivar telemetría básicamente. Ahorita les voy a mostrar otra opción por si lo quieren hacer. También tengo información que les voy a mostrar ahorita. Entonces acá lo que vamos a hacer, si la quieren desactivar, van a cambiar a esta opción, la cual dice que se van a enviar datos necesarios, solo los datos necesarios. Y si tienen activada esta, pues todos los días van a estar, Windows va a estar enviando comentarios sobre las páginas en las que ustedes entran, nombres de usuario, contraseñas, todo lo va a estar enviando a Microsoft. Entonces si la quieren desactivar, lo cambian acá, se va a desactivar esta opción, mejora de la entrada de escritura, de la manuscrita y escritura, perdón, de la entrada manuscrita y escritura. Y aquí le van a dar clic, acá por defecto viene automáticamente recomendado, que es para enviar mensajes 1 o 2 veces por día. Entonces le vamos a colocar nunca y quedaría desactivada. Entonces van a tener presente que ustedes hicieron eso. Si en llegado caso tienen algunos errores, pues vuelven y lo activan. Así que guarden este video o denle like por si necesitan activarlo nuevamente. Yo lo voy a probar y lo voy a dejar así. Entonces acá ya va a dejar de enviar información a diario a Microsoft. Entonces hay otra forma, si lo quieren desactivar totalmente para que no se envíe ningún tipo de datos, de pronto ustedes quieren tener más privacidad, voy a cerrar eso. Aquí ya lo hicimos desde configuraciones. Pero hay otra opción para hacerlo desde servicios. Entonces vamos a entrar a inicio, vamos a escribir servicios. Aquí nos aparece servicios, damos clic. Y se nos va a abrir esta nueva pestaña. Entonces acá yo ya las tengo abiertas. Vamos a buscar dos opciones. Voy a cerrar esta. Yo las tengo por acá abiertas. Entonces la primera que vamos a desactivar, van a buscar una que se llama servicios de enrutamiento de mensajes de inserción del protocolo de aplicaciones inalámbricas web. Entonces al desactivar esta opción, por acá tengo información que lo que pasa si desactivamos esa opción. Entonces por acá abro el bloc de notas donde tengo la información y nos dice: al desactivar el servicio de enrutamiento de mensajes de inserción del protocolo de aplicaciones inalámbricas, es posible que se desactiven ciertas funciones y características que pueden estar en el servicio. Estas funciones y características incluyen, por ejemplo, entonces acá ustedes si quieren lo pueden pausar e ir leyendo, yo solo les voy a nombrar los títulos. Notificaciones de aplicaciones. Pues muchas veces pues no tenemos complicaciones con esto. Sincronizaciones de datos. Entonces acá ustedes pueden también mirar si quieren tener sincronizaciones de datos o no. Entonces dependiendo de esto la activan o la desactivan. Administración de dispositivos móviles. Y al final nos dice: es importante tener en cuenta que al desactivar este servicio de enrutamiento de mensajes
de inserción web, también se puede reducir la cantidad de tráfico de red generado por el sistema operativo y las aplicaciones. Sin embargo, si depende de las funciones y características que utiliza este servicio, es posible que desactivarlo pueda afectar negativamente su experiencia de usuario. Ustedes deben de tener esto claro y dependiendo de lo que ustedes deseen, lo activan o lo desactivan. Yo lo voy a desactivar porque quiero probar pues qué sucede al desactivarlo y más adelante le voy a dejar en los comentarios. Según lo que dice acá es que si lo desactivamos pues vamos a tener menos utilización de red, lo que va a ser conveniente para cuando estemos navegando. Entonces para desactivarlo simplemente le dan doble clic, aquí les aparece la opción manual, que es la que está por defecto. Recuerden guardar el video por si después tienen que entrar nuevamente y colocarlo. Entonces manual es la que viene por defecto, pero lo vamos a deshabilitar para probarlo si ustedes quieren. Según lo que ya leímos, les voy a dejar, bueno, ahí está la información, simplemente pausan y leen y listo. Entonces le damos clic aceptar y aquí nos debe aparecer deshabilitada. Listo, entonces esta es una, voy a cerrarla. Luego que deshabilitaron esa, si lo desearon, entran otra vez y van a buscar esta que dice experiencias de usuario y telemetría asociado. Entonces, ¿qué pasa al desactivar esa opción? Entonces nos dice, al desactivar las experiencias de usuario y telemetría asociadas a Windows, pasan los siguientes efectos. Menor cantidad de datos enviados a Microsoft, que esto nos conviene. Posible pérdida de funciones y características. Algunas funciones y características de Windows dependen de la telemetría y pueden verse afectadas si se desactiva. Yo la voy a desactivar, no creo que tenga problemas con eso. Eso más bien es, los que de pronto tendrían problemas serían empresas grandes, pero un usuario normal pues no creo que tenga inconvenientes con esto. Posible reducción del rendimiento del sistema. Entonces lo voy a probar a ver si es verdad o falso. En ocasiones pues, no, pues yo pienso que también puede ser falso y a ellos les convenga pues que nosotros les estemos enviando toda la información. Pero recuerden leer todo lo que les estoy dejando para que ustedes decidan si la quieren desactivar o activar. Bueno, al final nos dice, es importante tener en cuenta que desactivar las experiencias de usuario y la telemetría asociada puede afectar la capacidad de Windows para solucionar problemas, mejorar su rendimiento en el futuro. Por lo tanto, si deciden desactivar la telemetría, es posible que deba estar preparado para solucionar problemas y realizar actualizaciones manualmente. Entonces voy a ver si pasan algunos problemas y las actualizaciones manuales, pues lo único que tenemos que hacer es una vez al mes o cada 2 meses pues entrar a inicio, escribir update, configuraciones de Windows y aquí ver si tenemos algunas actualizaciones, buscar actualizaciones y si aparece alguna actualización, descargarla y luego instalarla. Entonces acá ya me está descargando una que tenía y luego descargar e instalar. Esta es la forma de hacerlo. Bueno, acá me dice que no tengo. Entonces acá me dice nuevamente descargar y si aparece alguna pues la instalan, pero esta es la forma de desactivar la telemetría en Windows y tener mayor privacidad en su computador con sistema operativo Windows. Déjenme saber en los comentarios si desactivarían esta opción de telemetría o todavía no lo tienen claro y qué les gustaría saber. Déjenmelo saber en los comentarios.